Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la Masterclass Datos que hablan, visualización narrativa y evidencia. Mi nombre es Sergio Arones y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase maestra nos acompaña Cristian José López del Álamo, profesor en Ciencia de la Computación y Ciencia de Datos de la UTEC. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, pueden dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de esta plataforma, ya que al finalizar la clase tendremos un espacio para responder a todas sus interrogantes. Y ahora sí, Cristian, te cedo la palabra para que inicies con esta masterclass. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver, por favor? Sí lo visualizamos, Cristian, gracias. Perfecto, listo. Entonces la voz se escucha bien también, ¿cierto? Te Muy escuchamos bien, muy bien. vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Cristian López del Álamo, soy profesor en la carrera de Ciencia de Datos y Ciencia de la Computación. Y ahora vamos a hablarles sobre cómo es que los datos o cómo podemos usar los datos para contar historias, pero basadas en la realidad, no en opiniones, no en sugestión, sino en datos reales. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a observar son cuatro bases de datos creadas en 1973 por Francis Ascombe. Entonces, quiero que observen esas bases de datos. Base de datos uno, 2, 3 y 4. Tienen valores de X y Y diferentes, es decir, cada una de las bases de datos tienen variaciones en cuanto a su X y a su Y. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos datos tan interesantes que propuso Francis Ascombe? Lo que ocurre es que si tú sacas la media, el valor medio en X de la base de datos uno, la media de X en base de otros y así sucesivamente, lo que te obtienes son estadísticos idénticos. Entonces, la media en X es 9 para todas las bases de datos. La varianza en X es 11, pero para las cuatro bases de datos. ¿Eh? La varianza en Y también es 4.125, pero para todas las bases de datos. En fin, todos los estadísticos que estamos viendo aquí son idénticos en las cuatro bases de datos. Daría la impresión entonces que las cuatro bases de datos son las mismas. Sin embargo, lo que se dio cuenta Francis Ascombe es que si visualizamos los datos, tenemos un comportamiento completamente diferente. En otras palabras, por más que estas bases de datos sean distintas o sean iguales estadísticamente hablando, su comportamiento visual es diferente. Entonces, no bastan las estadísticas, sino que también es muy importante realizar técnicas de visualización para encontrar patrones visuales en los datos. Y de eso trata de que nosotros analicemos un conjunto de datos reales a través de técnicas de visualización para poder contar una historia. ¿Listo? Para esto, la conclusión hasta aquí es que la visualización de los datos nos permite mejorar y entender justamente el comportamiento de estos datos. Tengan de esto. En todo el mundo, las mujeres realizan más trabajo doméstico y de cuidados no remunerados que los hombres, ¿vale? Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen es, que esta aseveración es menor al 50%? Más o menos el 50%, alrededor del doble o alrededor del triple. ¿Pueden responder, por favor, qué opinan? ¿Qué les dice su intuición? ¿Será uno? ¿Será dos? ¿Será tres o será cuatro? Pongan en el chat, por favor, para tener una retroalimentación vuestra. Entren al chat y escríbanme, por favor, qué opinan. Pueden colocar uno, pueden colocar dos, tres, etcétera, etcétera. ¿Me ayudan con eso? Dice 3, el triple, uno, el triple, hay uno por ahí, el doble. Si yo diría el más 3 o 4, Ulises, bravo, muy bien. Entonces, todo lo que ustedes están respondiendo ahorita está basado en su percepción. Probablemente lo que ocurre
en gente conocida alrededor de ustedes, pero no podemos decir que es un comportamiento a nivel nacional, ni mucho menos a nivel mundial. ¿Listo? Lo que ocurre es que cuando se hizo un estudio sobre esto, realmente aproximadamente el 50%, o mejor dicho, las mujeres realizan un trabajo más del 50% que los hombres. En otras palabras, si es que los hombres utilizan 50% de su tiempo, o mejor dicho, 50 minutos de su tiempo para tareas del hogar, las mujeres el doble, 100. ¿No? Entonces, la mayoría ha dicho triple, 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 triple. Otros han dicho uno, menos del 50%. Otros alrededor del triple, cuádruple. Hay uno que ha puesto 5 para ir no sé dónde sacó el 5. Es interesante, ¿no? Pero miren esto. Esto es una fuente. Ustedes pueden entrar y el análisis de esa fuente con miles de personas alrededor del mundo indica que el 50% o las mujeres trabajan más que los hombres en casa, aproximadamente el 50% de más. Entonces uno puede decir, no puede ser, esto está falseado, pero recuerden que ustedes están manejando esto por intuición, por lo que de repente viven en su casa, en eso querría decir que tienen que ayudar más o menos, depende, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Entonces, en base a esto, podemos llegar a una conclusión, que muchas de nuestras aseveraciones pueden estar basadas en experiencias. Podemos absorber, por ejemplo, de TikTok, o podemos absorber de Facebook, o podemos absorber de redes sociales, y eso puede generar, por ejemplo, un problema de sesgo, ¿vale? Es por ello que se habló o se habla de la igualdad de género. Eso también es una intuición, ¿no es cierto? Probablemente que sí, pero lo interesante es analizar grandes cantidades de datos o analizar un conjunto de datos para ver qué nos dicen los datos sin hacer un juicio de valor. Es decir, solo analizamos los datos y vemos cómo se comportan, pero olvidándonos completamente de lo que nosotros creamos o esperamos que salga. Simplemente analizamos lo que es en base a los datos, ¿ok? Entonces, de eso trata. Lo que queremos es, al analizar los datos, queremos responder preguntas, pero basándonos en los datos, no a nuestras intuiciones, no a nuestra experiencia personal, no en base a cosas que oímos de terceros o de fuentes no fidedignas, como es el Facebook, como es los noticieros, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, queremos que los datos hablen, queremos que los datos nos cuenten una historia. Y eso trata esta pequeña charla. ¿Listo? Quiero contarles una primera historia. Esta historia tiene que ver con la fertilidad y la esperanza de vida. Ok, entonces, primero vamos a irnos al año 1962 y les muestro esta imagen. Esta imagen se llama Scatterplot. ¿Y me pueden decir en esa imagen si encuentran algún tipo de patrón? Pueden observar en la parte de abajo, vamos a ver si lo puedo aquí escribir un segundito para ver si me deja mostrar. Creo que sí. Puntero láser. Ok, estamos bien. Entonces, en esta parte de abajo está la fertilidad. Acá hay personas que tienen 2 hijos en promedio, acá 4, acá 6, acá 8 hijos. Y acá está el número o el tiempo de vida la expectativa de tiempo de vida que tienen, 30 años, 40, 50, 60, 70. Dicho esto, ustedes olvídense de sus creencias, solo interpreten los datos. ¿Qué nos está diciendo? Las personas más jóvenes gozan de mejor fertilidad. ¿Seguro eso nos está diciendo? ¿O nos dice algo más perverso, Walter? ¿Qué crees? Ojo que esto es esperanza de vida. ¿No? Eso no significa cuántos años tiene la persona cuando tuvo hijos, sino significa esperanza de vida. Entonces, lo que nos podría decir que las personas que tienen una esperanza de vida 30 años tienen más hijos. En otras palabras, cuanto más hijos tienes, menor esperanza de vida. Si ustedes observan, aquí hay dos grupos claros. Un grupo de las personas que que llegan hasta casi los 70 años, repito, en 1962, ¿correcto? 70 años a más, pero con una cantidad de hijos menor a 4. Por aquí están las personas que tienen mucho más hijos, ¿correcto?
en promedio 6 hijos aproximadamente, pero tienen una calidad de vida baja, ¿no? Hasta una expectativa de vida de 50 años. Eso es lo que nos está contando, que la esperanza de vida en torno a los 70 años tienen 4 o menos hijos. Eso nos está diciendo. Y además nos está diciendo que la esperanza de vida inferior a 63 años, ¿no es cierto? Tienen más o menos 5 de 5 hijos a más. Eso es lo que nos dice. Uno podría especular más cosas. Podría decir, probablemente si tienen más hijos, entonces es porque son más pobres y como no tienen mucha plata, se mueren, se estresan. No sabemos. Lo que nos está diciendo esto básicamente es esa fotografía que ven, ¿no es cierto? Personas con mayor cantidad de hijos tienen, y eso es lo que nos dice, menor expectativa de vida. No sabemos por qué, pero sabemos que eso es un hecho. Pueden estar esas variables correlacionadas o no, ¿no es cierto? O puede haber una tercera variable que esté influenciada, ¿correcto? Pero vamos a ver algo más interesante. ¿Qué les parece si ahora ya no analizamos estos puntos negros de manera tan horrible, sino los dividimos por continentes? Entonces ahora tenemos otra gráfica. Miren esa gráfica por continentes. ¿Qué idea o qué pueden observar en ese scatter plot? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué observan en ese scatter plot? Entonces, por ejemplo, los países europeos son estos puntos azules que están acá. Estos son los países africanos, son los que están en anaranjado, ¿no es cierto? Oceanía, que está por aquí, son los rosaditos. América, las Américas, norte y sur están por aquí. Entonces, básicamente lo que nos decía es que los países primermundistas en 1962 a los países europeos tenían mucho más edad. En África, los países africanos, entonces son los países que tienen mayor cantidad de hijos y que tienen además una expectativa de vida menor. Ahora podríamos pensar que los países africanos tienen digamos, una economía muy inferior al lado de los europeos. Eso podría corroborarse fácilmente. Y entonces podríamos decir que las personas pobres tienden a tener más hijos, pero menos esperanzas de vida también. ¿Correcto? Hay otra cosa bien interesante aquí, que los propios, ¿dónde están? Asiáticos que están por acá, también en ese año, en 1962, si se dan cuenta, también eran personas que tenían hartos hijos y poca esperanza de vida, obviamente mayor que los africanos, ¿no? Entonces, aquí podían verse dos grupos claros, el grupo de los europeos y el resto del mundo. Podíamos separar en dos bloques. Occidente y el resto del mundo. Los occidentes son personas con pocos hijos, pero que tienen expectativa de vida alta. Y el mundo se encarga de tener muchos hijos, pero su capacidad o su expectativa de vida disminuye. Eso es lo que observamos. Pero la pregunta que nos hacemos es, eso sí, en 1962. Y si nos movemos 50 años en el futuro, ¿qué pasó? ¿Qué les parece esa gráfica? ¿Qué les dice esa gráfica? A ver, ustedes cuéntenme la historia. ¿Qué les dice esa gráfica? ¿Se ha mantenido más o menos igual de 1962 a 2012? ¿Qué dicen ustedes? Coloquen sí y no, a ver, solo para ver su lectura. ¿Alguno? ¿Qué creen ustedes? Ahí están los 2 años, 1962 y 2012. Entonces, solo mirando esa nube de puntos, uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Se están manteniendo más o menos. Pero aquí hay un error garrafal en esa gráfica y es lo que está ocurriendo. Ustedes están tomando una decisión de lo que ven, pero lamentablemente lo que están viendo no es correcto. ¿Alguien se puede dar cuenta por qué no es correcto? ¿Alguno de ustedes? Esas imágenes exactamente no están en la misma escala, no están en el mismo rango, observen. Pero ¿qué pasa si los ponemos en otra escala? ¡Boom! Cambia el panorama y sus ojos inmediatamente detectan el patrón. Esa es la razón por la cual las técnicas de visualización para luego hacer Machine Learning, por ejemplo, son importantes. ¿Correcto? ¿Qué están observando ahí? Están observando en 1962 la fertilidad versus la expectativa de vida. Y lo mismo en el 2012. Pueden ver que han habido cambios abruptos. Todos han crecido.
Sí, todos han crecido. Es decir, su expectativa de vida ha subido de todos, pero también su fertilidad ha bajado de todos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sin embargo, podemos decir que alguien ha bajado su fertilidad muy poquito y ha subido su esperanza de vida muy poquito también. ¿Quién es? Vamos, miren la imagen y discutamos, de eso se trata. Que estamos tratando de usar a sus cerebros como máquinas de inteligencia para tratar de leer la historia en este conjunto de datos. Entonces, se dan cuenta que África ha disminuido levemente su fertilidad y ha mejorado su expectativa de vida ligeramente. Pero si vemos, hay uno de los continentes que ha subido brutalmente su expectativa de vida y también ha bajado brutalmente su fertilidad. ¿Quién es? Asia, correcto. Los países asiáticos son los que están en color naranja. ¿Se dan cuenta que por aquí están los naranja? Ahí están los naranja, pero ahora estos naranjas están acá arriba. Estos de aquí, perdón, África, los rosaditos, los rosaditos. Estos rosaditos están por acá abajo y ahora los rosaditos están por acá arriba. Entonces, África es uno de los que se ha movido más rápido en general. Los cafés, que son las Américas, estaban por aquí, también se han movido, pero los que se han movido de manera más drástica, aparentemente, son los países asiáticos, los verdes, ¿no es cierto? Los verdes, sí. O sea, correcto, son los verdes. Acá están los verdes y ahora se han movido. Si no queda claro, en vez de usar esta gráfica, vamos a analizarlo ahora grupo a grupo para que quede mucho más claro. Entonces, ahora los scatter plots van tomando vida y no solo te dan información de una foto, sino te dan información temporal. Entonces, ahora visualmente puedes ver cómo los países africanos se han movido, ¿no es cierto? Han mejorado en su expectativa de vida, se han movido. También también las Américas, ¿no? Se han movido bastante. Pero miren este grupo, que este grupo era bastante largo, bastante grande, los asiáticos, y se ha movido en un bloque. Toda esta parte que estaba bien retrasada se ha movido bastante. Entonces, podemos decir que el que se ha movido mucho más rápido ha sido Asia en relación a sus contrincantes, por decirlo así. Aquí está Oceanía, que también se ha movido. Entonces, todos los países ha sucedido, han mejorado, ¿no es cierto?, en su expectativa de vida y han bajado también su fertilidad, pero algunos se han movido más rápido. Acá nos da una idea ligera, no tan clara, pero lo vamos a ver enseguida con otro tipo de gráficas. ¿Mm? Entonces ahí está, la mayoría de países han pasado del grupo del mundo en desarrollo al mundo occidental. Entonces en 2012 la visión occidental frente a la del mundo en desarrollo ya no tiene mucho sentido. Ahora todos los países se han movido, todos los países han crecido, en menor medida los africanos, como pueden observar, pero los asiáticos se han movido más rápido. Entonces todos ese tipo de cosas nos están diciendo los scatterplot. Pero aún no queda muy claro, ¿no? El profe creo que está intuyendo, ¿no? Entonces, hay otro tipo de gráficos que nos van a permitir ver mejor o contar mejor esta historia. ¿Ven? Ahí están los países, Europa y ahora Asia. Entonces, si decimos, oye, ¿y si comparamos solo Europa y Asia? Porque miren, Asia era todo esto, ¿no? Y todo esto se ha movido en bloque a esta parte, ¿correcto? Y ahora están prácticamente igualados, ¿no? El que era el mejor Europa ahora está prácticamente igualado con Asia. Y entonces, hacemos este conjunto bien hermoso, solamente entre Asia y Europa. Aquí está la expectativa de vida de los europeos, ¿se dan cuenta? Prácticamente se mueve muy lentamente. Pero mira cómo estaba Asia hasta que ¡pum!, los asiáticos se han movido y algunos países de Asia incluso están ganando a los países europeos. ¿Mm? Súper interesante. Entonces, ahí la conclusión es que la mayoría de países asiáticos han mejorado a un ritmo mucho más rápido que los europeos. Eso nos está contando. ¿Listo? Entonces, qué interesante. Solo utilizando scatterplot de manera inteligente podemos encontrar ciertos patrones de modo tal que los datos nos cuentan una historia. Nosotros no podemos hacer un juicio de valor. Probablemente podamos crearnos hipótesis en la cabeza. ¿Será que los países asiáticos se han vuelto más ricos? Y como se han vuelto más ricos, la gente se ha preocupado más en trabajar para ganar más dinero. Como trabaja más, tiene menos hijos.
Las mujeres trabajan más al igual que los hombres, lo cual está perfecto, pero también por eso será que tienen menos hijos. Entonces, al mejorar la economía, será que tienen mayores posibilidades de ir a centros de salud mucho mejores y por lo tanto su expectativa de vida sube, su calidad de vida sube. Entonces, esas cosas son cosas que habría que demostrar, pero lo que estamos viendo es exactamente esa foto. ¿M? El por qué son hipótesis que podemos después responder utilizando datos, por ejemplo, económicos. ¿Se entendió, verdad? Súper genial. Otro tipo de dato bien bonito son las series temporales. Esa es una serie temporal. Una serie temporal es una serie que cambia en el tiempo. ¿Ah? Por ejemplo, una serie temporal puede ser los valores del clima tomados por minuto o por hora. Eso te genera una señal temporal, es una señal que cambia en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el valor del dólar cambia en el tiempo y genera una serie temporal que permite muchas cosas en técnicas de deep learning que van a ver en la maestría, como por ejemplo para hacer predicción, para hacer clasificación de series temporales. Una serie temporal, por ejemplo, son los latidos del corazón, y en los latidos del corazón hay ciertos comportamientos anómalos y que puede dar origen a una arritmia, y entonces un modelo de inteligencia artificial puede detectar qué partes del corazón tienen o la señal temporal que emite el corazón tiene un comportamiento irregular, entre muchas otras cosas. ¿Mm? Vamos a usar esta señal temporal para que nos cuente una historia sobre esto. Aún no, Sergio, nos vamos a concentrar solo en esto, porque si no nos desvirtuamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué países están mejorando más y cuáles menos? ¿La mejora fue constante durante los últimos 50 años o fue más acelerada durante ciertos periodos? Pero concentrémonos en esa imagen de ahí. Es una imagen en Estados Unidos y es una imagen temporal. Cada puntito que están viendo ahí significa una toma de datos en diferentes instantes de tiempo, ¿no? Más o menos en el año 1960 las personas tenían hasta 4 hijos o 3,5 4 hijos por pareja y así sucesivamente. Y lo que pueden observar ustedes es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pueden decir sobre esa imagen que están viendo ahí? ¿Pueden decirme algo? ¿Qué me dicen? Solo mirando esa imagen en Estados Unidos, en una foto del año, no es una foto, sino ahí estamos viendo un comportamiento temporal de la fertilidad en Estados Unidos. Hay una caída, ¿no es cierto? Hay una caída abrupta, pero ¿en qué fechas? Entre más o menos 1960 a 1980 y luego se estabiliza, ¿no es cierto? Y eso es lo que observan. Hay un bloque de caída fuerte, es otra forma de representarlo de manera continua. Una cosa que van a ver que esta serie temporal no tiene un comportamiento lineal, es un comportamiento no lineal, ¿no es cierto? Y entonces es interesante porque tiene una caída abrupta, una caída exponencial. ¿Entre qué años? Como dice eh, Chetzi. Entonces hay una caída bastante pronunciada. Entre más o menos 1960 a 1970, por acá hay una caída bien fuerte, ¿no es cierto? Y en 1990 se estabiliza, por aquí se estabiliza. Entonces, uno podría decir o encontrar alguna correlación, o podría preguntarse, ¿qué pasó entre 1960 y 1970? Y cuando uno indaga qué ocurrió en ese tiempo, sin hacer un juicio de valor, entonces puede decir, aquí ocurrió la guerra de Vietnam, ¿correcto? Años 1955, 1975. Podría haber sido que entonces muchas personas, varones, fueron a la guerra, perdieron la vida, entonces había más mujeres que hombres y como no había muchos hombres, no había cómo, digamos, concebir bebés, ¿no es cierto? No había cómo se puedan reproducir las personas. Entonces hubo mucho menos formas de fertilizar a las mujeres. Por otro lado, hubo una crisis económica en 1970. Otra hipótesis podría ser que la crisis económica mató a mucha gente porque no tenían los medios para subsistir frente a varias enfermedades, y esa podría ser otra hipótesis. Otra hipótesis podría ver que el movimiento feminista empezó en 1960 hasta 1970. No podemos hacer un juicio de valor por esto. No podemos decir que la culpa del movimiento feminista fue no necesariamente, ¿correcto? Puede ser que algunas mujeres que estén en el movimiento feminista traten de no o eviten tener algún tipo de pareja
Puede ser, no lo sé, eso sería una mera hipótesis, pero no podemos hacer un juicio de valor. Sí podemos decir que eso pasó en esos años, sí, pero hay que hacer más estudios para que esas hipótesis se conviertan en verdaderas. Y finalmente, la legalización del aborto en 1973. Nuevamente, no podemos argumentar que la legalización del aborto originó una pérdida de nuevos nacimientos, aunque parece lógico, no podemos por más que aparentemente sea algo lógico, no podemos decir que así fue. Hay que hacer siempre más estudios para verificar esas hipótesis. En otras palabras, nosotros podemos observar lo que nos dicen los datos y de ahí hipotetizar y después corroborar con más datos esas hipótesis para que realmente podamos llegar a una verdad mucho más profunda. ¿Vale? Aquí tenemos otro análisis y análisis de fertilidad entre Corea del Sur y Alemania. Entonces, y esas gráficas nos muestran lo siguiente. Ahí, la tasa de fertilidad de Corea del Sur cayó drásticamente durante la década de 1960 y 1970. En 1990 se tenía una tasa similar a la de Alemania, pero hay algo que está mal en esa gráfica. Esa gráfica es pésima. ¿Se dan cuenta por qué? Primero, ahí las dos gráficas están de un mismo color y no solo eso, no sabes a quién pertenecen las gráficas, no saben cuál es de América, de Alemania y cuál es de Corea del Sur, no sabemos la descripción. Es otra cosa muy importante que hay que hacer en técnicas de visualización. Tenemos de describir a quiénes pertenecen los datos y de manera muy, muy clara. Aquí pueden observar que ya está corregido. Corea, aquí está Corea del Sur, que viene a ser el celeste, y después está Alemania, que viene a ser el color medio rosadito, ¿no? Ahora pueden darse cuenta cómo de Corea del Sur decae drásticamente en su fertilidad y luego a partir de los 1000 prácticamente se equiparan, ¿no? Ok, vamos a ver otro ejemplo. Ahora sí, las dos señales están muy bonitas, pero vamos a ver que hay nuevamente una correlación bien interesante entre fertilidad y entre expectativa de vida. Cuando justamente decae la fertilidad en ambos países, inmediatamente, o decae la fertilidad, inmediatamente la expectativa de vida empieza a subir. Como Corea del Sur tenía una expectativa mucho menor a la de Alemania, y a partir de los 2000 prácticamente se igualan. Es muy interesante, uno podría intuir o hipotetizar que Corea del Sur ha sido uno de los países que ha crecido drásticamente en cuanto a su economía y al crecer en cuanto a su economía, entonces su expectativa de vida ha subido. Como tiene más educación, más cultura, más dinero, entonces probablemente no pretendan tener tantos hijos como antaño. Entonces, para darle mayor calidad a sus hijos, es preferible tener menos hijos. Eso de aquí nuevamente es una hipótesis. ¿Me dejo entender? Entonces, repito, las técnicas de visualización te dicen lo que tienen que decirte, pero tú no puedes a partir de ahí asegurar cosas que no ves en los datos. Necesitas refrendarlas mediante más datos. Súper genial. Entonces, hasta ahí esa es la primera historia. La segunda historia que les quiero contar es sobre pobreza versus riqueza. Entonces vamos a hacer un análisis de ingreso en dólares para que tengamos una idea. Esto de aquí es un histograma. Les estoy contando las historias y mientras les cuento las historias, les muestro dónde se están usando los diferentes gráficos estadísticos. Este histograma nos dice algo. ¿Qué significa la parte inferior? Significa cuántos dólares por día ganan las personas, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay personas que ganan menos de un dólar, por ejemplo, 0,5, 0,3, un dólar, $2, $3 y así sucesivamente. Entonces aquí hay un comportamiento interesante, hay un pico enorme y luego aparentemente ah, se iguala, ¿no? Por decirlo así. Pregunta para ustedes, mirando ese gráfico, ¿qué pueden decir de ese gráfico? ¿Cuál sería su conclusión? ¿Cómo podrían leer ese gráfico? ¿Cómo me cuentan la historia? ¿Qué me dicen? ¿Alguno de ustedes quiere intervenir? ¿Qué me diría? ¿Cuántos grupos ven ahí?
¿Ven dos, un grupo? ¿Ninguno? Vamos, con confianza. Ahí hay dos grupos, ¿no? Aparentemente hay dos grupos. Entonces ustedes, pues, excelente, dos grupos. Pedro, ve cinco grupos. Ah, bueno, aquí podemos ver dos grupos. Y entonces, bueno, hay un grupo de gente bastante pobre que está viviendo con menos de $10 al día y gente que, digamos, es clase media, rica, que son de $10 para arriba. Pero Pedro se dio cuenta de algo interesante. Dijo cinco grupos al azar, pero ahí no vemos cinco grupos, ahí vemos dos. Pero ¿qué pasa si aplicamos logaritmos al dólar? Es decir, hacemos una transformación a los datos y aplicamos logaritmos a los dólares. Entonces, ahora tenemos esta otra gráfica más bonita. Está el logaritmo en base 2. Por ejemplo, acá hay personas que viven con $32. ¿Por qué? Logaritmo, este es un 5, pero ¿por qué acá es 5? Porque el logaritmo en base 2 de 32 es 5. Claro, 2 elevado a la 5 es 32. Entonces, este 5 me indica que son personas que viven con $32 a más. Aquí me está diciendo $2, que significa es más o menos uno. ¿Por qué más o menos uno? Esto es 4 más o menos, ¿no? A ver, déjame pensar. $2 es logaritmo en base 2 de 4, ¿no es cierto? Aquí, más o menos. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Me está diciendo algo bien interesante. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que acá hay algo que más interesante. Sí tenía razón por ahí su compañero Pedro. Son cinco grupos. Aquellos que viven con menos de $1 para abajo. Entonces, 2 elevado a la cero y 2 elevado a la cero es 2 elevado a cero es uno, $1. Aquí es 2 elevado a la 4 sería 2. Aquí me he equivocado, que es uno porque esto es 2 elevado a la 2. Acá debe ser uno. Entonces, menor que uno están por acá. De uno a $1.5 son pobres. Estos son pobres extremos. Estos son pobres. Estos son la clase media más o menos. Esta es la clase rica y acá son los demasiado billetones, ¿no? Los ricos ricos en el año 1970. ¿Ok? Entonces, es muy interesante además que no solamente podamos ver este comportamiento de dividir en grupos en pobreza extrema, pobreza, clase media, ricos y extremadamente ricos, sino podemos ver algo interesante. Miren este comportamiento. Este comportamiento es un comportamiento binomial, ¿no? Dos montículos grandes. Sobresalen los que son ricos, no los muy ricos, los ricos y los que más o menos son pobres, ¿no? Los pobres, porque los extremos pobres están a otro lado. Eso nos está cantando esta imagen. Pero acá hay algo interesante, que estas gráficas que vamos a ver, ¿ah? Podemos separarlas mejor por países, ¿ah? O ciertos grupos de países. Y vamos a ver qué pasa. Por aquí está Europa del Norte, está América del Norte, está Australia, etcétera, etcétera. Por aquí están los países más pobres, hasta Asia, está África, en fin, en diferentes partes. Y podemos ver algo interesante. Miren los países más ricos, ¿no? ¿Por qué se saca en base 2? Se especifica básicamente en base 2 porque la cantidad de dinero en ese tipo era relativamente poca. Si tú hablarías de montos de $100.000, $200.000, actualmente tendrías que ser en base 10. Pero como en ese tiempo $35 al día era un monto bastante fuerte, entonces no, solo necesitas hacer el logaritmo en base 2, porque si le sacas logaritmo en base 10 lo vas a achatar demasiado. ¿Me entendiste? ¿Se entendió, Darly? Vale. Entonces, ¿qué es lo que pueden ver aquí? Lo que pueden ver ahí, miren dónde estaban los países más ricos en 1970, ¿no? Prácticamente en Europa y en Estados Unidos. Y todo el resto, ¿ah? Eran clase media y más pobres. Pero ahora va a entrar un nuevo gráfico. Miren qué bonito gráfico, se llaman box plot. Ese box plot me está diciendo algo. ¿Pueden leerlo? Este West que están viendo aquí son básicamente América del Norte y los países europeos. Esto de aquí son los países africanos más pobres. Por acá está la parte este de Asia. Por acá está América Latina y por acá están todos los otros países. ¿Listo? Entonces aquí están grupos, los grupos de los países como Europa
y América del Norte. Acá estamos nosotros, los sudamericanos, por acá está países asiáticos, por acá están los países africanos y por aquí todos los demás. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que en el año 1970 los países más opulentos de todo el resto del mundo era Europa y Estados Unidos. Pero no solamente nos está diciendo eso, sino que la diferencia en riqueza de esos países era ligeramente, había muy poca variabilidad en cuanto a su riqueza. En otras palabras, la riqueza de Estados Unidos, por ejemplo, con la riqueza de Francia o la riqueza de Inglaterra, eran muy similares, tiene una varianza muy pequeña. Pero miren Asia, los asiáticos en media eran los más pobres, en realidad es la mediana, pero eran los más pobres que América, que nosotros, impresionante, los chinos en 1970 están peor que nosotros en media, ¿no es cierto? Claro que había algunos países que nos sobrepasaban, pero en media nosotros estábamos mejor. Es interesante que en los años 70 los chinos estaban peor que nosotros en promedio. Hay algo pasó aquí, no sé qué ocurrió, de la nada se me ha salido. A ver. Mil disculpas, está funcionando perfecto, pero algo ha pasado. Ya está. Perfecto. Perfecto. Esto ya está. Esto ya está. Esto ya está. Muy buenas noches. Sí, efectivamente hemos tenido algunos problemas técnicos, pero vamos a precisamente aprovechar este momento para poder compartirles información. Bueno, ha ingresado nuevamente Mil nuestro disculpas, no sé ponente. qué está ocurriendo. ¿Es Sí, Cristian, alguna interferencia? ha sido un problema técnico, no te preocupes, pero ahora te escuchamos bien para que puedas seguir. A ver. Perfecto, mil disculpas por tener, qué sé yo. Voy a compartir entonces, ¿ya? Porque está bien divertido, yo me estoy divirtiendo, espero que ustedes también, la verdad. Ok, entonces, ¿continuamos? Sí, Oh, Cristian, te escuchamos. sí, pero no me está dejando compartir ahora. Ok, ahora sí. Ok, entonces les estaba diciendo que usar Boxplot a veces es un problemático porque resume los datos en cinco valores. El cuartil uno, el cuartil 2, el cuartil 3, los que están sobre el cuartil 3 y los que están debajo del cuartil uno. Pero el problema de que estos boxplots es que no pueden ver comportamientos como este. Por ejemplo, este diagrama nos está mostrando que tiene dos picos, es un comportamiento binomial. Aquí no puedo ver ese comportamiento binomial. Entonces, ¿qué ocurre si ahora yo veo esos mismos datos por cada uno de, ah, digamos, este grupo de países y observemos que en el año 1970, observen cómo la campana de los países occidentales, como por ejemplo, vamos a decir, esto es Estados Unidos y Europa, miren cuán ricos eran en relación a los demás. Triste nuevamente cómo ver los países africanos, ¿no? Están bastante abajo. Como Asia, por ejemplo, tiene un comportamiento ligeramente plano, pero en promedio está más abajo que nosotros, ¿no? Que América Latina. Y este comportamiento es de los otros países, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la exploración de los datos en el año 1970 muestra una diferencia entre Occidente y el resto del mundo. O sea, ellos eran la high y todos los demás en el planeta estábamos vistos como inferiores, ¿no? Pero la pregunta es, oye, ¿será que aún existe esa diferencia?
Entonces veamos qué nos dice esto. Observen aquí ahora, estos le vamos a llamar países en desarrollo y los países que están, digamos, primermundistas, ¿no? Europa y Estados Unidos. Esto es en 1970 y eso en 2010. Primero, ¿qué observan? ¿Podemos tomar decisiones con esa gráfica o todavía no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Porque entre 1970 y ahora han sucedido algunos cambios. ¿Qué cambios creen que han sucedido? ¿Qué opinas, Manuel? ¿Por qué no, Darling? Es muy largo el tiempo, dicen unos, ¿qué otra cosa? Al contrario, podríamos ver un cambio muy abrupto en el tiempo, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Que el número de países no es el mismo entre 1970 y el 2010, básicamente. ¿Por qué no es el mismo? Porque, por ejemplo, ah, ahora Rusia, antes era, se llamaba, ¿cómo se llamaba? La URSS, ¿no? Antes, digamos, Rusia era un continente enorme y después se ha dividido en varios países más. Entonces, no es el mismo. Y lo que hacemos es, para estar iguales, solo nos concentramos en los países que existían antes y que existen ahora, y ahora cambia el gráfico. ¿Listo? Y al cambiar el gráfico, entonces ahora podemos observar lo que nos dicen los datos. ¿Ah? Entonces, lo que nos dicen los datos es qué cosa. ¿Ha habido un cambio fuerte o pequeño entre los países, solo entre los países de ese tiempo y ahora? ¿Qué dicen ustedes? Primero, los países ricos se han vuelto un poco más ricos. Claro, mira, acá estaba y ahora están acá arriba. ¿Se entienden? Sí, se han vuelto un poco más ricos. Pero ¿qué pasa con los países en desarrollo? Los países en desarrollo que estaban por aquí han mejorado, pero han mejorado mucho, mucho más, mucho menos, igual. Entonces, eso es lo que parece. Parece significativo. Pero si vemos las medias, uy, aquí se han movido las gráficas de las medias. La media de los países ricos se ha movido un poco, pero la media de los países más ricos se ha movido mucho más. Si me dejan ponerlo bien, que no sé por qué se me ha movido así tan feo. Aquí, este señor de acá, oh, no me deja. Bueno, no me deja. Bueno, no me deja. Que cargue. Hoy está mal esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos visto. No se ve bien, pero lo que nos está diciendo que los países pobres han mejorado más, en porcentaje que los países ricos. Vamos a ver un gráfico más interesante aún y vamos a hacer una comparativa con Boxplot entre 1970 y 2010. ¿Qué les parece? ¿Qué pueden observar ustedes? Cuéntenme la historia ustedes para que participen y de paso practiquen. ¿Qué patrón pueden observar? Repito, estamos viendo datos y estamos visualizando los datos. ¿Y qué nos hablan los datos? ¿Qué nos dicen los datos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién creció más? Fue exacto. Los países asiáticos, ¡bum!, han crecido muchísimo más. De hecho, la media nos ha superado y muchos países asiáticos han superado incluso a los países más ricos del planeta. América Latina no es que se haya quedado ahí, América Latina también ha subido, ¿no? Pero hay alguien que sí nos sigue dando bastante pena, si se dan cuenta que los países africanos, si bien así es cierto, han subido un poquito nada más. Entonces, ha habido un crecimiento global, sí, pero hay algunos que se han acelerado mucho más rápido, como por ejemplo los países asiáticos, ¿correcto? Y los países africanos realmente tienen una brecha bastante fuerte. Sin embargo, esa gráfica no me gusta, ¿ya? Porque no es tan visual. Miren esta otra gráfica y dense cuenta por qué es tan importante. Ahora sí, en un impacto de vista, puedo ver a los años 1970 versus el 2010 y ver ese crecimiento, ¿no? Ahora pueden ver cómo los países asiáticos realmente han crecido de una manera brutal, muchísimo más rápido que los países primermundistas. De hecho, ahora Asia o muchos países asiáticos son primer mundo. Japón, China son países primermundistas y superan en mucho a países europeos, ¿no? Quiero que observen, por ejemplo, Latinoamérica, cómo ha crecido bastante en cuanto a su media, ¿no? En promedio hemos crecido bastante bien, eh, pero hay muchos países de Asia que están muy superior a nosotros, ¿no? Percátense también.
que no ha crecido casi nada, y eso da mucha pena, los países africanos, ¿no? Hay una brecha muy fuerte de África con todos los demás países en el mundo. Hay algunos suppliers, como pueden darse cuenta, que son esos puntos negros que están aquí, que son países que han crecido muy, muy rápido, pero en relación digamos, más del 95% de países africanos están realmente muy, muy mal y su crecimiento ha sido mínimo, ¿no? Eso, es muy interesante observar eso, ¿no? Si ahora vemos este tipo de gráfico nos debería decir algo similar. Y de hecho, antes, si dan cuenta, los países primermundistas eran superior a todos los demás, ¿no? Todos los demás estaban por detrás, ¿no es cierto? Latina, que está aquí, estaba un poquito mejor que los países asiáticos. Y ahora, el 2010, en un solo impacto de vista, podemos darnos cuenta que ya los países como América Latina, como Asia, se están aproximando a los países primermundistas. No tanto así América Latina como, por ejemplo, los países asiáticos que tienen un comportamiento bimodal. Cuando digo que hay bimodal, es que un grupo se está quedando rezagado y otro grupo se está acelerando tanto como aproximarse prácticamente a la media de los países más ricos. Solamente mirando gráficos podemos contar una historia que nos está diciendo los datos. Aquí no estoy inventándome nada, solo estoy mostrando los datos. Y de eso se trata, que cuando nosotros analizamos los datos, leamos correctamente la información para tener información verdadera. ¿Podemos hipotetizar cosas en nuestros datos o cosas en nuestros datos? Sí podemos generar hipótesis, pero eso son hipótesis, son solamente presunciones que con más datos podemos verificar o no. ¿Vale? Entonces, para cerrar, ¿qué es lo que quiero decir? Los datos, por medio de herramientas visuales, como han visto, nos permiten contar una historia, pero esa historia está basada en información contundente, no en lo que creemos, no en lo que pensamos, no en lo que nos han contado los periódicos, no en lo que nos han contado, qué sé yo, terceros, ¿no? Sino en datos que obviamente estos datos deben ser capturados por empresas o, si no es por nosotros, por empresas que tengan una alta relevancia, ¿no? Entonces, algunas cosas importantes es que el mundo está dividido en dos grupos, los países occidentales y el resto. La historia nos cuenta que los países ricos se han vuelto un poco más ricos, sin embargo, los países en vías de desarrollo han crecido de manera mucho más acelerada, sobre todo los países asiáticos. Y finalmente, finalmente la brecha en cuanto a ingresos entre los países que son ricos y los países que son pobres se están reduciendo considerablemente durante los 400 años. Recuerden que esto es hasta el 2010. Habría que ver, y esto sería muy interesante para ustedes, qué ha pasado del 2010 al 2026, que son 16 años. Entonces, sería sumamente interesante ver si realmente los países asiáticos ya alcanzaron a los países europeos o los han superado. Sería interesante ver qué países de América Latina se han acercado a los asiáticos o estamos muy abajo de los asiáticos aún. ¿Será que los africanos han mejorado? Y otra cosa interesante para ver, ¿será que la pobreza o la economía versus la primera historia de fertilidad y años de vida están correlacionados también? Eso es muy interesante. Pero dejando hablar a los datos, leyendo los datos sin intervención de nuestras sugestiones, nuestras cosas preaprendidas, ¿vale? Uno tiene que ser muy crítico en este tipo de cosas. Entonces, la conclusión es que las herramientas de visualización nos permiten descubrir patrones, tendencias y contar historias que ocurrieron o ocurrirán, pero basándonos en los datos. Eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. No sé si ahora pasamos a la ronda de preguntas o hay algo más que hablarles a los chicos. Y Cristian, muchas gracias por tu presentación. A continuación, vamos a cederle la palabra a Cristina Ramírez, asesora comercial de UTEP Posgrado, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de este programa. Buenas noches, muchas gracias profesor por su presentación, gracias Sergio. Bueno, les voy a hablar un poquito, mi nombre es Cristina Ramírez, asesora de la maestría, les voy a hablar un poco sobre la parte comercial. Sergio, si por favor me apoyas con la presentación. Y claro, comparto la diapositiva. Sí, por favor, muchas gracias. Yo dejo de compartir.
Bueno, comentarles un poco mientras presentan la diapositiva que las clases están iniciando el 1 de septiembre y la duración es 24 meses. Bueno, ¿a quiénes buscamos para la maestría? A licenciados o bachilleres de ciencias de la computación, matemática, economía, carreras de ingeniería y afines. Personas que tengan conocimientos en programación a nivel intermedio y personas con conocimientos digitales e intermedios de matemáticas, cálculo, derivadas e integrales. Personas con nivel B1 en el idioma inglés y poseer aptitudes para el análisis y el reconocimiento de patrones. También adoptar el compromiso de convertir el aprendizaje adquirido en proyectos tecnológicos tangibles y adoptar una mentalidad abierta e innovadora. ¿Continuamos? ¿Qué vas a aprender en esta maestría? Vas a aprender a promover la incorporación de la tecnología en distintos sectores de la sociedad mediante el uso de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Vas a lograr la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos de la computación en situaciones reales con el objetivo de mejorar las funcionalidades de la empresa. Serás especialista en la automatización de soluciones a problemas de contexto local, nacional e internacional a través de la implementación de software aplicado. ¿Continuamos? La inversión regular de la maestría es de 68.000 soles. El inicio de clases es el 31 de agosto, que es el onboarding. La modalidad es semipresencial. La frecuencia de clases son 5 jornadas full day por ciclo, los días sábados de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Tenemos un descuento válido para los asistentes a la charla, que es hasta el día 13 de este mes. Nosotras, Cristina, que soy yo, que soy asesora, y Marianela, nos vamos a comunicar con ustedes para darles toda la información. Igual comentarle que tenemos algunos beneficios, como un beneficio que es Woman in Tech, que es un beneficio especial para mujeres que quieran liderar el mundo tecnológico, excelencia académica de Top Talent, egresados de UTEC, de universidades nacionales y también convenios corporativos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por tu participación. Y a continuación vamos a dar inicio a la parte final, a la ronda de preguntas. Ha sido una clase maestra muy interesante con Cristian, la verdad, y detallada y muy práctica. A los usuarios, a los participantes que nos comentan, nos preguntan sobre si esta clase queda grabada, todas las clases maestras, charlas informativas de UTEC, las pueden encontrar en el canal de YouTube de UTEC Posgrado. Esta clase está siendo difundida en dicho canal a más tardar el día de mañana. Ahora sí, empezamos con las preguntas. Gustavo Orellana nos pregunta, ¿qué libro recomienda para profundizar en este tema? Agradecería al menos uno introductivo y uno de especialización. Hay un libro interesante, acá tengo el nombre, que yo lo suelo usar, pero yo no recuerdo bien los nombres, te lo voy a dar enseguida porque son técnicas de visualización bien simpáticas. Espérate un ratito. Mientras tanto, yo voy buscando, puedes ir a la siguiente pregunta. Aquí un ratito. Sí, claro. Cristian, en un contexto donde las organizaciones generan grandes volúmenes de información, ¿cuáles son los errores más comunes al intentar Ujú. comunicar hallazgos mediante visualizaciones de datos y cómo pueden evitarse? Ok, una de las cosas que suele ocurrir es decir, en la vida real los datos son multidimensionales. Con esto que quiero decir que tienen una gran cantidad de features, de características. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de, por ejemplo, de la historia de la esperanza de vida versus la fertilidad, tenías dos variables. Pero, por ejemplo, cuando analizamos datos de ADN, entonces usamos información genómica, suelen ser hasta 35.000, 37.000 features, características. Imagínate de 2 dimensiones a 35.000 dimensiones. Y no solo eso, sino no solamente es una persona, es decir, el análisis de una persona puede ser de 1.000 personas, 10.000 personas, 1.000.000 de personas. Entonces es una cantidad de datos extremadamente alta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Ustedes van a aprender técnicas de reducción de la dimensionalidad, varias técnicas. Hay técnicas que te permiten transformar vectores características de
tamaño 35.000 a solo 800 o solo 100 características. Y hay otras técnicas específicamente para visualización que las proyectan a solo a 2 o 3 dimensiones para que puedas visualizar y encontrar patrones. Por un lado. Por otro lado, también hay técnicas que ustedes van a ver. Lo que han visto es solamente visualización, pero son cosas mucho más ricas. Van a ver cuestiones, cursos como por ejemplo de Machine Learning. En cursos de Machine Learning van a aprender a hacer clustering, van a aprender a hacer regresión, van a aprender a hacer clasificación. Una serie de técnicas tradicionales de inteligencia artificial para trabajar con más o menos cantidades aceptables de datos. Pero si quieren trabajar con cantidades brutales de datos, van a llevar el curso que se llama Deep Learning. Deep Learning no son más que redes neuronales con una gran cantidad de capas, con miles o millones de parámetros que sirven para procesar ingentes cantidades de datos para luego hacer un análisis, por ejemplo, visual, una vez que hemos clasificado y poder encontrar más patrones aún. Entonces hay cosas muy, muy hermosas que hay que tocar en la maestría, que van a tocar en la maestría. Vale, una pregunta más mientras busco el libro. Me emociono, discúlpeme y hablo de más, entonces voy a tratar más rápido. Perfecto, Cristian. No te agradecemos tu respuesta detallada. Sergio del Carpio nos dice lo siguiente. ¿Cómo puede tenerse una confianza sobre el muestreo o metodología de recolección de datos? ¿Puede haber métodos o por la misma naturaleza de comprensión se introducen sesgos? Sí, eso también es cierto. Por eso depende mucho de cómo se hace el muestreo. Y entonces, si tú tomas información de algún lugar, previamente tienes que verificar cómo ha sido hecho el muestreo. Por ejemplo, tendría que ser un muestreo con, por ejemplo, un valor de más del 95% de confianza, por ejemplo, ¿no? Es que sus p-values sean bastante pequeñitos, 0.05, por ejemplo. Entonces se utiliza mucho estadística y ustedes van a llevar también un curso de estadística que les va a permitir entender cómo son estos valores de confianza, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento normal que se tiene? ¿Cómo se sacan las estadísticas para saber si es que tus datos están dentro de ese 95%? Te pongo un ejemplo. Tú sabes que, o si no sabes, digamos, que la hemoglobina en los varones suele ser de 12 a, ponte, 16, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuántas personas creen que se han muestrado en el planeta para que sepas que la hemoglobina va entre 12 y 16? No puede ser a todo el planeta, ¿no es cierto? Entonces hay técnicas estadísticas muy interesantes que te dicen que necesitas solo un porcentaje pequeño de la muestra para llegar o aproximarte a la media de toda la población. Entonces, hay técnicas estadísticas que te dicen eso. Y si las empresas que han hecho el muestreo están siguiendo ese mismo formato, lo más probable es que sea así, que sea correcto, porque la estadística es una ciencia de hace mucho tiempo. ¿Vale? Otra pregunta. Genial, Cristian. Miguel Lama nos pregunta, y para los que llevamos Machine Learning en UTEC, ¿veremos Deep Learning? Sí, claro. De hecho, hay dos cursos. Un curso primero que es de Machine Learning y otro de Deep Learning. Genial. Eh, Acá está el libro. Te paso el libro un ratito por el nombre del libro, por aquí, al chat. Perfecto. Sí, para Gustavo Orellana, que nos comentó qué libro Sí, recomienda para profundizar ese tema. se llama Storytelling with Data. Es muy, muy, muy bonito ese libro, de Perfecto. Colin Nurbaumber. Ok. Bueno, Gustavo agradece. Gracias a ti, Gustavo, por participar. Miguel Saturno nos pregunta, ¿qué herramientas se usa más para Big Data? ¿Spark, ClickHouse? No estoy seguro porque yo no soy especializado en Big Data, por ejemplo, ¿no? Pero generalmente utilizan Spark los profes que yo haya visto. Entonces, hay profes que están especializados en cada área. No podemos tener un todista, entonces no te puedo dar exactamente la herramienta que están usando porque eso depende directamente del profesor. Por ejemplo, yo enseño Machine Learning, enseño Deep Learning. ¿Qué herramienta suelo usar? Suelo usar PyTorch, por ejemplo, dentro de Python. Suelo usar, por ejemplo, Keras, suelo usar, entonces, porque son mis herramientas, ¿vale? Entonces, creo que cuando lleven el curso, lo más probable es que van a saber qué herramienta usar. Genial, Cristian. Sergio del Carpio nos comenta, eh, ¿se recomienda esa maestría para una carrera en investigación o es más aplicativa a proyectos en la industria? Esta carrera es una carrera específicamente para personas
que están en empresa y que van a aplicar sus conocimientos a la empresa. Tenemos otra maestría que es una maestría en investigación y la maestría en investigación es específicamente para personas que van a hacer ciencia. En otras palabras, en maestría en investigación ustedes aprenden a entender los modelos desde el punto de vista matemático para crear nuevos modelos. Aquí ustedes tienen las nociones, las intuiciones de cómo funcionan los modelos para aplicarlos y resolverlos en problemas reales. Son cosas diferentes. Perfecto. Nos preguntan, ¿hay bolsa de trabajo para esta maestría, bolsa internacional? Eso me parece que más lo responden en la parte administrativa, no estoy seguro. De acuerdo, vamos a tener presente tu pregunta para poder darte mayores detalles. ¿Qué aplicaciones puede tener en una empresa grande o pequeña en ventas o marketing? ¿Qué aplicaciones pueden tener? Un montón. Por ejemplo, en marketing, tú puedes hacer un análisis. Por ejemplo, puedes hacer segmentación de mercado de manera bastante simple. Hay técnicas de clustering, lo que hace es, imagínate que tú tienes características de los clientes, edad, monto, número de compras, una serie de información de los clientes, y lo que podemos hacer es aplicar algoritmos de clustering que formen grupos. Entonces, tus clientes que tienen comportamientos de compra similares van a un grupo. Entonces, de repente hay algunos clientes que gastan, no sé, $1.000, $5.000 al mes en compras, por ejemplo, y podemos saber qué tipo de compras específicas suelen hacer. Pero hay otro grupo, por ejemplo, de personas que compran poco y montos muy bajitos, por ejemplo. Entonces, tú puedes empezar, gracias a esos clústeres, a segmentar el mercado y generar promociones de acuerdo a cada grupo que tienes. Habrán personas que les interesa más digamos, comprar cosas extremadamente caras de una marca muy grande y otras personas que no. Entonces tú puedes crear digamos, eh, tus ventas de acuerdo al tipo de cliente que tienes, ¿no? Genial. ¿Qué aplicaciones se pueden tener en empresas de consumo en áreas como producción o mantenimiento?